relevantes para los desafíos que tenemos como país. Y en esta ocasión, para este panel, queremos conversar un poquito acerca de los desafíos que tenemos con respecto a las arquitecturas empresariales para lo que denominamos Industria 4.0. Entonces, me gustaría presentar brevemente a Luis Beliz, director de Desarrollo de Negocios de INRIA Chile, ¿sí? Me parece con mucha experiencia como desarrollando software, con expertise en computación científica y visualización de datos. Y me parece que con su organización trabaja para ayudar a empresas que necesiten soluciones de vanguardia. A Enrique Villar, gerente de informática del Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, responsable por la transformación digital en estos últimos 8 años de la institución. Una cosa bastante desafiante en el sector público, me parece, ¿no? A Patricio Pérez, ¿sí? Patricio, Drive Leader del Desarrollo de Negocios, VP y Corporaciones, gerente de mercados. Después me gustaría escuchar un poquito el porqué de esa denominación, me parece súper interesante. Que está encargado de articular, digamos, la propuesta de valor y la estrategia de servicios digitales, tanto convencionales como, tanto digitales como convencionales para empresas o corporaciones de Entel, ¿sí? Y al señor Jorge Mujica, el director de tecnología de Sky Airlines, experto en inteligencia artificial, Big Data y psicología informática. Muy curioso también, me parece, ese aspecto también. Y también ha liderado varios proyectos de alta tecnología y de transformación digital, tanto en Latinoamérica como en el viejo continente. Yo soy Felipe Gómez, como ya me habían presentado, soy desarrollador de software, tengo aproximadamente unos 11 años en la disciplina. He pasado por numerosas industrias, manufactura, comercio electrónico, algunas gerencias, startups también del área de fintech. Y bueno, básicamente me gustaría pedir a cada uno de ustedes una pequeña reseña acerca de cuáles han sido, digamos, sus desafíos o sus propuestas que han realizado en sus respectivas organizaciones. Por favor, Luis, creo que tienes una presentación para nosotros, ¿no? Sí. ¿La hago sentado? ¿Sentado? Como desees. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, nos pidieron, presentar un poquito nuestra visión de cada uno de los panelistas. Hay que hacer tal vez la distinción de que creo que dos de los panelistas podríamos clasificarlos como empresas que son usuarias, tal vez, y que generan incluso tecnología internamente. Ya vemos 2 o 3, tal vez, incluyendo ThoughtWorks, que somos proveedores de tecnología, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto quería hacer esta distinción, dado que INRIA Chile, solo para poner en contexto qué es lo que hacemos, tal vez no somos de los que están acá los más conocidos. INRIA es un centro público francés que se dedica a la investigación y desarrollo en ciencia de la computación y matemáticas aplicadas. Tiene una historia de 50 años realizando estas actividades, muy conocido en Europa y en el mundo académico. Y creó INRIA Chile en el 2012, y lo que hacemos en INRIA Chile es tratar de unir el mundo académico y la industria. ¿Ya? Hay una brecha, un gap, ¿cierto?, entre el mundo académico y la industria, y lo que tratamos de hacer es entender cuáles son las necesidades de la industria para desarrollar después soluciones que estén a la vanguardia, extraer ese conocimiento académico para entregar soluciones digitales para aumentar productividad, competitividad y generar impacto en industria y en la sociedad. Lo hacemos tomando mucho de lo que se comentaba en la charla anterior. Cultura DevOps, ¿cierto? Entrega continua, integración continua de software, desarrollo ágil, y todo esto con un equipo de ingenieros de desarrollo y diseñadores de experiencia de usuario, con asesores científicos y con el cliente, por supuesto, también como parte del equipo. Y esto trae una serie de desafíos. Primero hay que hacer entender a la industria, tal vez más tradicional, más conservadora en Chile, de que los requerimientos, entre comillas, se tienen que descubrir en el proceso. Ya es un poco lo que se comentaba. Todo esto del desarrollo ágil
consiste justamente en adaptarse al cambio, en ir descubriendo a medida que avanzamos en el proyecto cuáles son estos, entre comillas, requerimientos, que no les llamamos de esa manera, más bien son objetivos, son deseos que se quisiera lograr. Todo esto se hace con un proceso iterativo e incremental, por lo tanto hay mucha incertidumbre, ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, todos estos esquemas que tienen que ver con, por ejemplo, cuando trabajamos proveedores y empresas, por ejemplo, las licitaciones, donde se establecen una serie de requerimientos al principio y poco menos que se firman en piedra, un poco pierden sentido en este esquema nuevo, en esta forma de desarrollar soluciones. Y además, como hay incertidumbre, como hay innovación, aquí lo que buscamos hacer justamente es innovación tecnológica, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos a lo que vamos a llegar, no se ha hecho antes porque es algo nuevo. Por lo tanto, hay que gestionar esa incertidumbre, hay que lidiar con eso. Entonces, lo que quería entregar para complementar lo que van a decir el resto de los panelistas tiene que ver con que los cambios en esta transformación digital de las empresas no tienen que ver solamente con tecnología, sino que tiene que ver con distintos aspectos. Y un aspecto al que quería hacer énfasis es el aspecto administrativo de todo esto. Por eso les mencionaba el tema de las licitaciones, el tema de los contratos. Y que hemos venido trabajando en INRE Chile, además de desarrollo de software, además de desarrollo tecnológico, hemos venido trabajando en un tipo de contrato que nos permita un desarrollo ágil con una empresa. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de contrato? Bueno, este tipo de contrato lo que hace es que al principio se establecen las reglas del juego, cuáles son las metodologías que vamos a ocupar y cómo nos vamos a organizar entre INRE Chile, que es el proveedor, y la empresa, que es el que va a recibir, ¿cierto?, este desarrollo y que va a participar también del desarrollo. Este contrato no dice qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Solamente pone un objetivo. Hay una sola cláusula que dice que nos gustaría solucionar tal problema, pero no dice cómo se va a solucionar, no dice cuál es la solución. ¿Por qué? Porque esa solución se va a ir desarrollando en el camino. Por lo tanto, el contrato es bastante estándar en ese sentido y solo cambiamos la cláusula de cuál es el problema que vamos a solucionar. Y el contrato además lo que establece es un artefacto que se llama registro de proyectos. Y este registro de proyectos es un conjunto de acuerdos que firman los representantes de cada una de las empresas, pero no los representantes legales, sino que son dos personas, una persona del equipo de desarrollo de INRE Chile en este caso, y otra persona que es como, entre comillas, tal vez el product owner del proyecto, que es alguien de la empresa. Y este contrato tiene una vida, es dinámico y va creciendo a lo largo del proyecto a medida que avanzan los ciclos, a medida que se itera. Hay una serie de acuerdos que se van firmando y esos acuerdos se van firmando a través de cada ciclo y, por ejemplo, hay acuerdos que tienen que ver con la prioridad del backlog, es decir, cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar en este ciclo y que esos se priorizan y eso va quedando en cada uno de los acuerdos. Pero además está, por ejemplo, la duración del ciclo, puede cambiar también. Si cambia algún requerimiento de negocio, puede cambiar la duración, puede cambiar el precio del ciclo. Vamos cobrando ciclo a ciclo. Entonces no tiene sentido hacer un proyecto gigante, una tremenda licitación por una cantidad de dólares, sino que vamos pedacito a pedacito avanzando. Los criterios de aceptación pueden cambiar e incluso también se van guardando en estos acuerdos la revisión de este ciclo. Entonces, el mensaje que quiero dejar simplemente es que esto tiene que ver no solo con tecnología, no solo con incorporar tecnología, sino que en cómo nos adaptamos y cómo hacemos cambios incluso administrativos dentro de las empresas para poder funcionar en este modo ágil o tener estas arquitecturas evolutivas que son las que hablaba Luisa anteriormente. Eso. Perfecto, muchas gracias, Luis. Entonces, Enrique, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia en esos 8 años de transformación? Perfecto. Bueno, gracias. Estoy un poquito resfriado, espero que se me escuche bien. Quiero dar gracias por la invitación. Primero que nada, dar un poquito de contexto. Yo les voy a hablar sobre cómo ha sido la transformación digital del conservador, ¿verdad? Cómo ha sido nuestra experiencia, cómo hemos adoptado, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías, las nuevas arquitecturas, nuevas formas de hacer, ¿no es cierto?, nuestras funciones. Y un poquito de contexto que hace el conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces, ¿no es cierto?, registra la historia de las propiedades. El conservador es quien da garantías, ¿no es cierto?, sobre los patrimonios de los chilenos
sobre sus hipotecas y las prohibiciones que se están registrando. Además de eso, ¿no es cierto?, el conservador registra las sociedades y su historia que le están ocurriendo. Y cuando le hablo de la transformación digital, el conservador de bienes raíces se transformó digitalmente. Pero, ¿qué significó la transformación digital para el conservador de bienes raíces? La transformación digital significó mover a la organización, ¿no es cierto?, a la organización completa, desde el uso del papel, los timbres, ¿verdad?, a el uso de plataformas digitales. Es un caso muy entretenido lo que le voy a seguir contando. ¿Con qué propósito nos transformamos? Efectivamente, para poder satisfacer la demanda de los usuarios. El usuario, como dijo Pelayo ayer, ¿no es cierto?, que están cada vez más conectados, y el usuario del día de hoy es un usuario que no está dispuesto a venir, ¿no es cierto?, a ocupar su tiempo para ir a la oficina, a una ventanilla, a hacer sus trámites. El usuario del día de hoy quiere acceder a toda la información, ¿no es cierto?, hacer sus trámites en línea a pocos clics desde su teléfono, desde su tablet, ¿verdad?, su celular. Entonces, para ser un poquito más gráfico de cómo ha sido esta transformación, les quería mostrar esta foto que les traje acá, ¿no es cierto?, de cómo trabajábamos hace un tiempo. Teníamos una tremenda demanda del papel. Por ley, nosotros debemos registrar, ¿no es cierto?, toda la historia en libros, y esa ley no ha cambiado, pero, ¿verdad?, lo que hicimos fue digitalizar todos estos libros. Cada uno de estos libros guarda la historia, ¿no es cierto?, las propiedades, y tenemos que almacenar en nuestras bodegas 80 años. Tenemos libros desde el año 38, o sea, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que son libros que tenían que manipular. Mientras Rodrigo Lago, que está aquí sacándose esta foto, ¿verdad?, estaba viendo sacándose la foto, ustedes podrán ver cómo estaban estos escritorios llenos de libros, ¿no es cierto?, y el libro puede estar en una sola parte, lo que significaba que estos usuarios tenían que llegaban muy temprano, ¿no es cierto?, a la oficina y se iban bastante tarde porque el día siguiente esos escritorios iban a estar, ¿no es cierto?, llenos de cerros de libros. Bueno, nosotros guardamos, ¿no es cierto?, todos los libros se guardaron en bóveda, seguimos registrando los libros en bóveda, pero reemplazamos los libros por pantallas. Para mejorar la gestión del cambio, a esas pantallas le pusimos, ¿no es cierto?, los usuarios, había algunos que les gustaba rayar la escritura, entonces le pusimos pantalla multitouch de 20 puntos, incorporamos la firma electrónica para poder digitalizar nuestros procesos, ¿verdad?, y fuimos mejorando la gestión del cambio. En la actualidad, ¿verdad?, toda esta transformación digital, la digitalización de nuestros procesos, la incorporación de la firma electrónica, se la pudimos traspasar finalmente a nuestros usuarios. Y nuestros usuarios en este momento, ¿verdad?, a través de nuestro portal transaccional se pueden hacer más del 90% de los trámites. El 80% de las personas, ¿verdad?, ya ocupan la plataforma, fue inmediato. O sea, ellos hacen su retiro de sus certificados en línea, nos visitan, tenemos alrededor de 18.000 visitas diarias, incorporamos, ¿no es cierto?, lanzamos nuestras apps. Y también el mes pasado lanzamos una plataforma digital que integra a todos los conservadores del país, sobre una plataforma única, una ventanilla única, donde los conservadores se pueden ir integrando. Y el último paso, yo creo que un paso muy importante, ¿no es cierto?, fue la habilitación de nuestras API. Como dijo Pelayo hace un momento, ¿verdad?, en este momento nosotros generamos certificados con firma electrónica que se retiran y pueden circular en línea, pero el siguiente paso va hacia la integración. Y a la integración a través de APIs, ¿verdad?, donde la entidad que quiere recibir esta información, más que el certificado electrónico, lo que quiere recibir es el dato que viene ahí y el que nosotros vamos a estar generando, ¿verdad?, interoperando. Hasta el momento nosotros con nuestra API Manager generamos APIs, ¿no es cierto?, planes para que distintas instituciones se vayan conectando con nosotros. Y yo creo que va a ser el siguiente paso de la interconexión entre las distintas instituciones, ya sea del Estado, como también, ¿verdad?, instituciones privadas. Pero toda esta transformación, para podernos transformar digitalmente, la transformación no fue solo la transformación, ¿verdad?, de incorporar tecnología. Para una empresa que no es nativa digital como el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto?, tuvimos que aplicar varios cambios también dentro de la organización. El departamento de TI, por ejemplo, si uno lo buscaba en el organigrama, no sé si le ha pasado a alguna de sus empresas donde han trabajado, en el organigrama estaba abajito, como, ¿no es cierto?, como el departamento de apoyo al negocio, de apoyo a la gestión. El departamento de informática era el que soportaba el negocio y generalmente, ¿no es cierto?, era el que estaba en la trinchera esperando que lleguen los requerimientos del negocio que ya venían atrasados. Entonces,
Los cambios que tuvimos que generar fue, inicialmente, ¿verdad? Si queremos transformarnos digitalmente, el departamento de TI también tiene que estar, ¿no es cierto?, en línea, tiene que ser parte de las decisiones estratégicas del negocio. Y fue uno de los primeros cambios que hicimos. Pero luego nos ocurrió, ¿verdad?, que viendo nuestra estructura de informática también nos damos cuenta que teníamos en Morandé 440 ¿no es cierto?, el departamento de operaciones de plataforma, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, es mantener la estabilidad de la plataforma. Esta plataforma no se tiene que caer, ¿verdad? Y también teníamos nuestros desarrolladores que la forma de medirlo a ellos era la velocidad con que ellos me estaban generando, ¿no es cierto?, código y liberando software. Y ahí se empezaron a ocurrir algunos problemas. El de plataforma, ¿no es cierto?, cada vez que le metían un código, él decía, uy, me van a desestabilizar la plataforma, entonces definió protocolos para poder hacer despliegues los días viernes, en la noche. Muchas veces escuchaba a la gente de desarrollo reclamando con la gente de plataforma que decía, oye, si en mi ambiente funciona perfecto esto, ¿verdad? No sé si le ha pasado a alguno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Decidimos, ¿no es cierto?, juntar este equipo, arrendamos una oficina más grande, nos juntamos, ¿verdad?, y empezamos a implementar una cultura de DevOps, al estilo del conservador, ¿verdad? Pero entonces, ¿no es cierto?, nuestra arquitectura fue evolucionando hacia una arquitectura de microservicios sobre contenedores, ya sobre una plataforma escalable que nos permitía hacer despliegues continuos e integración continua. Con estas tecnologías, microservicios, containers, ¿no es cierto?, e integración continua, incorporamos también a los stakeholders, de tal manera, ¿no es cierto?, que en los ciclos de vida íbamos haciendo despliegues continuos, pequeños, incorporando a nuestros usuarios, integrándolo. Y para aterrizar un poquito, vamos a hablar de arquitectura y varios temas, ¿no es cierto?, yo tomé este panel y les quiero mostrar más o menos cómo es lo que estamos haciendo ahora. Para la colaboración hay un montón de herramientas, ya sea en la nube de distintos proveedores, ¿no es cierto? Usamos, por ejemplo, Trello o Basecamp para definir los backlogs, integrar a los usuarios, a los clientes del negocio junto con los desarrolladores, ¿verdad? Usamos herramientas colaborativas como Trello, Basecamp. Para la comunicación usamos Slack, que es un sistema de mensajería, ¿verdad?, que tiene una API tremenda que nos permite integrar. Para el tema de la construcción, hay un montón de herramientas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros repositorios, nuestros códigos fuentes están en la nube, en GitHub. Usamos Jenkins como el mayordomo que le dicen los chicos de desarrollo, ¿verdad?, que es el que hace toda la pega de integración y despliegue continuo. Usamos Maven, etc. Todo esto, ¿no es cierto?, lo desplegamos en este despliegue continuo, ¿no es cierto? Se van automatizando los procesos y vamos haciendo pruebas unitarias y se van desplegando sobre una nube privada que usamos nosotros. Hay montones. Nosotros usamos OpenShift como una plataforma, ¿no es cierto?, de despliegue. En fin, todas estas herramientas que están en la nube, ¿verdad?, o que tú las puedes utilizar para nuestro despliegue continuo, nuestra integración continua, no es posible aplicarlas sin hacer los cambios culturales que mencioné en la diapositiva anterior. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Patricio. Sí, por favor. Un poco para hacer honor al tiempo, les agradecería un poco más de brevedad, pero para dar espacio más a una pequeña conversación y a una pequeña discusión que creo que podría ser más provechosa. Sí, por favor, adelante, cuéntanos. Estupendo. Trato de acortarlo. No sé si ahí pueden ver ya. Ahí. Bueno, Ocean en particular es una iniciativa, una forma de trabajo que comunicamos ya hace cerca de 5 semanas atrás en nuestro Summit. Y finalmente de lo que se hace cargo es cómo construimos la propuesta de valor que Entel entrega al mercado y en particular a todas las corporaciones y empresas que hoy día están viviendo la transformación digital y que requieren un acompañamiento en un marco que permita hacer convivir sus actuales tecnologías, sus actuales necesidades con la evolución y el viaje que estamos viviendo cada una de las organizaciones. Este marco conceptual lo hemos comentado varias veces, nosotros lo hemos ido evolucionando, su origen es de un artículo del Harvard Business Review de Porter el año 2014 y el año 2015, y esencialmente plantea cuál es el marco, el framework completo que una empresa debe tener en consideración a la luz de poner en discusión
cómo en el ámbito competitivo, pero también como en el ámbito del cambio organizacional, requiere tener en cuenta para que todos esos elementos, con una visión clara y un objetivo de largo plazo, puedan ejecutarse en un ambiente de ejecución más ágil y de mayor versatilidad. Como pueden ver ahí, las capas de cómo se transforman los productos en la parte de abajo, cómo ha ido evolucionando las capas de conectividad y lo que uno conoce ya más como las tecnologías propiamente tal digitales, muy apalancadas por la nube, son hoy día capas que deben tener una visión conceptual bien integrada y donde los elementos de seguridad y de integración con información, tanto interna como externa, son vitales para efectivamente tener una arquitectura, una propuesta de valor, pero también una organización que sea consistente con esa evolución tecnológica. En ese contexto, se va rápido esto. Si efectivamente nos centramos propiamente tal en las soluciones tecnológicas, y ahí es donde Ocean aparece en nuestro caso, efectivamente lo que estamos haciendo es hacer convivir en el despliegue de este tipo de soluciones, en el trabajo evolutivo y colaborativo con los clientes, la búsqueda de soluciones específicas, pero en realidad donde la tecnología queda detrás de lo que es la problemática de negocio. Yo creo que eso es lo esencial. Recién se mencionaba, ¿no es cierto?, cómo las áreas de tecnología se acercan al negocio pasa a ser una cuestión central. En un estudio reciente de Gartner, hace poco más de un año, se hablaba que la principal preocupación de cerca de 190 CEOs es el crecimiento con un 53%, pero cuando va a buscar la segunda dimensión de mayor preocupación de los CEOs a nivel global, son dimensiones asociadas a la tecnología con cerca de un 31% en términos de relevancia. Entonces hoy día efectivamente las áreas de negocio ya están muy conscientes, no de la tecnología por sí misma, sino en primer lugar los impactos competitivos que está teniendo, las fronteras entre una industria y otra sin duda, y ahí es donde la agilidad y la versatilidad de acción de una compañía se hace central y por lo tanto tan relevante como son las tecnologías en sí mismas, son las plataformas que permiten desplegarlas, las capacidades de integración, pero sin duda cómo el talento y también la organización se transforma para que eso pueda ser para operar. Recién hacían mención a mi rol es de Tribe Leader y bueno, uno de los viajes que he estado haciendo en Entel es que efectivamente para dar respuesta de forma ágil a las necesidades que tiene el negocio, en primer lugar partimos sin duda por trabajo DevOps y ágil en la área más integrada a los equipos de sistema y eso fue de alguna manera ya trasladándose con el trabajo colaborativo con las áreas de negocio de la misma forma que se estaba comentando recién. Pero hoy día ya dimos un paso mucho más profundo y efectivamente un rol que antes era una gerencia divisional con cerca de 70 personas, con estructuras organizacionales, con 3 o 4 layers, con spam muy bajo y donde en la práctica la capacidad de articulación de la organización estaba sobre la lógica de un modelo convencional. Hoy día lo hemos traspasado completamente a un modelo de trabajo ágil y yo como jefe de tribu tengo hoy día cerca de 10 células de trabajo que cada una de ellas busca hacerse cargo de un objetivo de principio a fin, donde efectivamente tenemos estos equipos multidisciplinarios haciéndose cargo de un desafío de negocio y en algunos de ellos con elementos propios de desarrollo de sistemas, pero en algunos otros no. Propiamente tal una problemática de negocio abordado desde la agilidad. Y ahí es esencialmente la visión de los equipos multidisciplinarios. Y aquí para terminar solo un ejemplo de cómo estas capacidades se tienen que ir apalancando, planteando esencialmente el concepto de plataforma. Lo que ustedes ven aquí a nivel de layers son cómo hemos ido ordenando dos desafíos que finalmente cumplen un objetivo muy interno, como pueden apreciar a la parte superior central ahí donde dice caso interno. Entel es una compañía que genera 8 teras de datos diarios y la capacidad y la complejidad que exige una compañía como Entel administrar esa cantidad de información para ponerla a disposición del negocio más masivo que es la telefonía móvil, ha hecho que requiramos una estructura plataformada que nos permita de verdad ser muy ágiles en cómo damos respuesta a ese negocio del día a día. Y aquí es donde aparece cómo nos articulamos internamente. Y Ocean, por ejemplo, la primera línea de servicio, un producto específico que es Camal, se basa justamente en ese conocimiento y información que tenemos interna para integrarnos con información de nuestros clientes y ahí desarrollar propuestas de valor que se basan en la información
que tiene Entel, ya como valor propio de la información y la agilidad que somos capaces de desplegar sobre esa información, poniéndola en valor sobre un problema de negocio, en este caso de nuestros clientes. Y ya hemos tenido varias sesiones de trabajo donde eso lo hemos articulado. Pero esencialmente el título, yo creo, desde nuestra perspectiva, es todo un viaje que uno tiene que tener una visión muy clara, articulada sin dudas por los tomadores de decisión, y donde esencialmente seamos capaces de desplegar la agilidad en el día a día, pero desde las áreas de negocio. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Y bueno, por favor, no podemos dejar a Jorge sin escuchar, digamos, cómo ha sido su travesía en su experiencia, digamos. Por favor, adelante. Sí, vamos a tratar de hacerlo breve para que sepan, se acabó el tiempo, así que soy como el postre que se quedó sin tiempo en este momento. No, yo la verdad es que quiero un poco contarles muy rápidamente que las transformaciones digitales nunca terminan siendo unas iguales a otras. Tal como decía Luisa, las arquitecturas son distintas de empresa en empresa. Yo lo que quiero simplemente en pocos minutos es contarles qué hemos hecho en Sky desde el lado de la transformación digital, partiendo de la premisa de que esto no es absolutamente nada nuevo. Las transformaciones digitales son cosas que llevan décadas y de alguna forma nos demoramos un poco, algunas décadas en reaccionar quizás. Qué mejor ejemplo que el que tú nos comentabas respecto al conservador de años, décadas de papeles, que la verdad es que se podrían haber llevado décadas atrás también a bases de datos. Desde este constructo, desde esta idea, es donde yo les voy a compartir 4 simples ideas en los próximos 2 o 3 minutos. La primera, la clave que nosotros tuvimos que enfrentar en Sky como una empresa que cambió su modelo de negocio, porque esa no es una aventura tan convencional pasar de ser un full service carrier a ser una low cost, de dejar de vender el disco para empezar a vender canciones, en el fondo suelta. Y ese modelo de negocio nos obligó a definir un ámbito. Este ámbito es puertas afuera para nuestros pasajeros, pero también puertas adentro para nuestros colaboradores. Las transformaciones digitales nunca son solamente puertas afuera, también tiene que ver con el colaborador. Sin embargo, hay muchos otros actores también involucrados. Están las agencias de viaje, están las autoridades y, peor aún, no solamente está el pasajero convencional, sino que también tenemos realidades distintas de pasajeros. Entonces, si uno no empieza a definir el journey que uno quiere darle al pasajero o cómo se está comportando, las transformaciones digitales terminan siendo fugas de plata y no empiezan a entregar los resultados que tienen que entregar. Nosotros nos dimos cuenta, como primer eslabón de transformación digital, que el secreto estaba en el embarque, el primer secreto. Cómo acelerar el embarque, que era una acción que tomaba muchos segundos por boarding pass, y tratar de reducirlo. Y ahí parte la transformación digital para nosotros como una empresa de 16 años. Insisto, tenemos casos de décadas, ¿no es cierto?, pero son casos muy puntuales. Segundo, la capacidad real de integración. Existen muchas empresas que fueron comprando muchos cores industriales que son incapaces de integrarse. Por lo tanto, ¿qué se hace en ese caso? Tú lo mencionabas muy bien también, el concepto de las APIs, el hecho de poder integrar nuestros vuelos a otros procesos de negocio en emergencia, como lo veíamos en paneles anteriores, es nuestra visión también, de poder integrar a todos estos actores que están dando vuelta. En ese sentido, estuvimos dedicados durante buena parte de este año a desplegar 54 APIs, básicamente nuestro funcionamiento, y creamos un concepto llamado Open Sky, que la idea es que estas APIs de nosotros como aerolínea estén disponibles para ser integradas dentro de un ecosistema de emprendimiento y de innovación en el país. Lo que también me parece que es súper importante, la transformación digital también impacta a las sociedades. Tercero, los datos son la clave. Cuando hablamos de los datos y lo vemos desde el lado de la seguridad, es proteger datos finalmente, proteger los datos de la gente, de quien usa los canales digitales. En ese sentido, todos los canales tenemos que verlos como un punto en el cual entregamos datos, pero tomamos datos también, y tenemos que proteger justamente ese canal. Y finalmente, esto es un cambio cultural, y simplemente cultural apoyado por la tecnología. Yo soy un nerd, absoluto nerd, pero no puedo tomar decisiones basadas en un nerd. Tengo que también tomar en cuenta el factor cultural, si la compañía es capaz de consumir también la digitalización que estamos tratando de entregar. Lo que están viendo acá, que parece una motita, digamos, es un ejemplo de nuestras reuniones en Sky. Cada uno de los puntos del círculo representa una persona. Y uno puede ver quién convoca más y quién es más convocado, entender cuánto tiempo pasamos en reuniones y cuánto tiempo estamos trabajando. Datos que nos ayudan justamente a poder encontrar nuestro journey como colaboradores. La idea, finalmente, en Sky es tratar de que todos los colaboradores construyamos la transformación digital y cada persona sienta
que es así. Eso es básicamente lo que estamos haciendo del lado de arquitecturas en lo que es transformación digital. Fantástico, muchas gracias, Jorge. Entonces, lamentablemente la agenda corrió un poquito retrasada. Tenía algunas preguntas, hubiese sido fantástico haber tenido la oportunidad de discutir algunas de estas ideas con ustedes, compartir con todo el mundo. Me gustaría quizás, simplemente para dar un cierre, a intentar hacer un pequeño resumen acerca de qué es lo que implica para nosotros, para las organizaciones, ¿cierto? Básicamente todos estos desafíos, sobre todo para ámbitos mayores, ¿cierto? Como industria. Entonces, tenemos la tecnología como en el centro del negocio, que es bastante, cae de cajón un poco, ¿no? No podemos seguir teniendo áreas tecnológicas que están separadas del área de negocio, sino que tiene que ser una parte integral, ¿sí? Los cambios culturales también son una cosa que le corresponde a toda la organización y no a solo pequeños elementos, ¿cierto? Y muy interesante también lo que nos planteaba Luis con respecto a los contratos ágiles. Los proveedores de servicios cada vez deberían comenzar a alejarse un poco de los estilos tradicionales de llevar adelante relaciones comerciales y empezar a acercarse más a una modalidad en donde hay más colaboración, más un venture compartido, en lugar de tener una relación de proveedor de servicio y contratante, ¿cierto? En donde ambos sienten, digamos, un win-win en cuanto a el desarrollo de la misma disciplina, ¿sí? Y con respecto a estos cambios en grandes envergaduras, me parece que lo que se plantea ahí en Entel, con lo que nos contaba Patricio, tiene que ver con que es súper importante cómo una empresa, sobre todo con el tamaño que tienen y con el volumen que ustedes manejan, es básicamente cómo las plataformas permiten que los cambios sucedan, ¿sí? Donde nos podemos apoyar en cosas que ya están construidas, que no necesitan ser reinventadas y podemos, digamos, sacar máximo provecho de esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, nada más. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros y los dejo entonces con el anfitrión, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por este panel y por las presentaciones.